Qué hermoso es sabernos hijos y con una provisión maravillosa para todo lo que nos toca enfrentar en el mundo. Y hoy vamos a dar gracias primero y luego escuchar con mucha claridad a nuestro Padre, porque es preciso que sepamos vivir los tiempos que se enfrentan en el mundo y que comprobemos quién es nuestro papá, quiénes somos nosotros y podamos proveer acceso a esta maravillosa existencia a todos los que nos rodean. Así que vamos a dar gracias. Padre Santo, gracias porque tú eres eterno, eres fiel y verdadero, y no hay absolutamente nada que cambie tu persona, tu carácter, en el cual está incluida tu fidelidad. Gracias porque nos has invitado a vivir la misma existencia que tú disfrutas si aprendemos a vivir en el Espíritu. Y hoy te damos gracias por lo que hablarás a cada uno de nuestros corazones y por el poder con que lo haces, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, de forma que cada uno podamos tener claridad por la revelación que nos ministras. Gracias por la fe que nos es dada al escucharte y porque si elegimos vivirla, todo lo que promete se hace realidad, se cumple en nosotros. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Bueno, estamos viviendo tiempos que no deben sorprendernos en lo absoluto, porque Jesús nos advirtió, y quiero invitarles a regresar a Juan el capítulo 14, que nuestra estancia aquí en el mundo sería completamente diferente a lo que los seres humanos experimentan. Por ejemplo, el versículo 1 de Juan 14, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Sí? Entonces empieza hablando no un requisito, sino una provisión. Recuerda que tú puedes elegir cómo escuchas lo que Dios te habla. Si yo escucho a Jesús poner una demanda sobre mí al decir, no se turbe tu corazón, entonces, bueno, ¿cómo le hago? Porque estas cosas y aquellas cosas me mueven el petate, como decimos, o el tapete, ¿no? Pero Él no está poniendo una demanda sobre ti, está hablando una promesa, ¿sí? Y cuando recibes su palabra en fe, que quiere decir con la expectativa de que Él la cumpla en ti, entonces estas palabras son maravillosas, porque Jesús está diciendo, en efecto, yo voy a guardar tu corazón para que no se turbe ni tenga miedo. Y luego vamos a la parte final de este mismo capítulo. El versículo 27. Y vamos a escuchar a Jesús otra vez y dice, la paz les dejo,
mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y vamos este día, este ágape, a ocuparnos de asegurar que hemos escuchado y que hemos elegido creer y que hemos elegido vivir fe para que esta promesa, esta provisión divina esté presente en cada corazón y que nada nos mueva de la paz que se nos dio para que opere en nosotros. Vamos a hablar del contexto en el que estamos viviendo, el contexto terrenal. Hay una pandemia mundial que no es la primera ni será la última, pero que amenaza muchas vidas y que ha puesto de cabeza al mundo prácticamente. Y puedes ver que lo que gobierna la reacción humana es temor, porque hay incertidumbre, hay inseguridad y se acrecenta y rebasa los límites y entonces entramos en pánico, por eso se llaman pandemias, ¿no? Porque causan pánico. Pero, ¿dónde está ocurriendo eso? Pues eso está ocurriendo en el espíritu de las personas. Y todo aquel que vive en la naturaleza humana, que Dios denomina la carne, vive temor. No tiene alternativa. Esa es parte de cómo está constituido y de las fuerzas que lo gobiernan y lo dominan. Y entonces vemos y vamos en base a esta experiencia, los que escuchemos a Dios, los que le creamos, vamos a comprobar la enorme diferencia que Él ha operado en nuestro espíritu, porque ya no estamos sujetos a esas leyes. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice que el espíritu de vida en Cristo Jesús o la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y habla de las leyes que gobiernan cada existencia. La existencia divina es gobernada por vida. No hay amenaza de muerte. No hay inseguridad en esa existencia divina. La existencia humana es gobernada por temor, por muerte, por pecado. Y solamente la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te hace libre de la otra ley. ¿Sí? Y entonces, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de cobrar conciencia para los que no estamos firmes en esto todavía, pues de elegir y definirnos en la existencia que vamos a permitir, porque esta es la realidad. En Romanos capítulo 6, el Espíritu Santo nos enseña y nos dice, no sabes que te haces esclavo de aquel a quien te sometes para obedecer. Por favor, escucha eso. Y mira la claridad con la que Dios habla.
Jesús te redimió, te hizo libre de toda maldición. Pero tú y yo podemos someternos a esclavitud. Gálatas capítulo 5, el Espíritu Santo ahí nos dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo les ha hecho libres y no regresen al yugo de esclavitud. ¿Por qué te dice eso? Pues porque puedes elegir regresar al yugo de esclavitud. Y cuando te sometes, y vamos a explicar con mucha claridad cómo nos sometemos a la ley del pecado y de la muerte, por ejemplo, pues vas a experimentar eso. Y vas a sufrir las consecuencias de elegir someterte a lo que es natural a la raza humana, pero que ya no debe, por ninguna razón, ser natural a ti. Si has nacido de Dios, si has nacido de nuevo y tienes un nuevo espíritu, y Dios habita en ti, en tu espíritu, entonces, ahora, ¿qué te corresponde? Te corresponde la vida eterna, manifestada en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en benignidad, en mansedumbre, en templanza, en justicia, en verdad y santidad. Y como hemos estado hablando en los últimos ágapes, es Dios produciendo lo que Él es, porque Dios es cada una de estas 12 maravillosas virtudes divinas, produciendo, fluyendo, derramando esas virtudes divinas en tu espíritu. Recuerden que hablamos de poder ver nuestro espíritu en 2 compartimentos fundamentales: el lugar donde Dios habita, la compuerta de tu voluntad y lo que tú experimentas. Y que cada uno tenemos que elegir permitirle a Dios derramarse en nosotros para participar de lo que Él es. Entonces, regresemos al contexto, ¿de acuerdo? Las noticias están llenas de información que va mezclada con las interpretaciones y las emociones humanas y la incapacidad humana. ¿Qué es lo que escuchas? Impotencia. No hay mucho que podamos hacer, ¿sí? Y esto es natural al ser humano. Hay límites por todos lados. Hay impotencia, hay incapacidad, por lo tanto hay inseguridad y temor. Ahora, regreso. Ese temor ocurre en el espíritu de la persona y se manifiesta a su alma, sentimientos, pensamientos, palabras y decisiones. Y su cuerpo físico tiene que vivir ese temor también. Entonces, la existencia es regida por lo que opera en el espíritu de una persona. El que es esclavo de ese sistema de existencia, pues no tiene alternativa. Eso es cómo va a funcionar, esa es su realidad. Pero aquí es donde lo que Dios ha estado hablándonos toma lugar y debe de clarificarse ante situaciones como esta a cada uno de nosotros. ¿Sí? Si estás en Cristo y Cristo está en ti, entonces tú no estás sujeto a esas limitaciones, a esa impotencia, a esa inseguridad.
sino que tú tienes acceso. Y por eso no quiero decir está sujeto, porque Dios no te sujeta a su vida. ¿Sí? Y ahí está el asunto, a reconocer y aprender. Tienes acceso eterno, constante, ininterrumpido a la vida de Dios. Y si en tu espíritu se manifiesta la vida de Dios ante las amenazas y los conflictos y las enfermedades, sean epidémicas o no, entonces tu alma va a manifestar la vida eterna. La respuesta que Dios produce en ti no te va a permitir vivir en seguridad, ni temor, ni incertidumbre, ni impotencia, sino te va a permitir vivir paz y vivir fe, que es seguridad. ¿Sí? Espero que ya tengas claro eso, que la fe produce seguridad, porque Dios está comprometido contigo y Él no falla. Y entonces vives confiado o confiada a Él. Pablo lo pone en estas palabras: yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Y qué depósito hizo Pablo? Pues no fue unos cuantos centenarios, ¿verdad? De oro, plata, sino el depósito eres tú, el depositado en Dios. Y diciendo, tú cumple tu compromiso conmigo y aquí estoy para que lo hagas en la manera en que tú lo veas proceder. Eso es fe. Y por lo tanto, fe produce certeza, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ve el contraste con la naturaleza humana, donde lo que no hay es certeza. ¿Sí? Escuchas a seres humanos, bueno, una cosa tenemos segura, todos nos vamos a morir. ¿Has oído eso? Y cuando equivocadamente, porque tu razonamiento todavía no está renovado y tú dices, pues sí, sí es cierto, estás hablando una mentira. Porque Jesús ya declaró algo completamente diferente. Juan capítulo 11, Jesús dice, todo aquel que en mí cree no morirá jamás. ¿Le crees? Hola. O sea, mis hermanos y hermanas, si hay un momento en el que lo que Dios es debe manifestarse en ti, es cuando el mundo está en crisis. Porque Él se ha encargado de proveerte de lo que tú necesitas para vivir lo que Él es. Y regreso a Juan 14, donde Jesús nos dice, te dejo la paz. Es mi paz la que te estoy dando, no es la paz que el mundo da. Y luego da el mandato, la orden, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Y esa orden es exactamente igual que cuando le dijo al mar, cálmate, y a los vientos, en paz. Eso es lo que debe ocurrir en tu espíritu.
el cumplimiento de ese mandato divino. Y en esa paz que Dios es, que debe gobernar tu corazón constantemente, eso es lo que el Espíritu Santo te instruye. Dice, la paz de Dios gobierne tu corazón, porque a ella fuiste llamado. Vives comunión. Y en comunión participas en las obras de Dios para este mundo que a quien Dios ama. ¿Lo tienes presente? Y a quien tú eres una carta viva, escrita por Dios para ellos, para que ellos vean en ti lo que Dios es y lo que Dios les invita a recibir. Vamos de nuevo. Sí, porque hoy no necesitamos que Dios nos añada verdad a lo que ya nos ha dicho. Hoy necesitamos vivir lo que ya nos ha dicho y permitirle a Él corregir en nosotros lo que no está de acuerdo con Él. Todos esos peros y argumentos que hay en tu espíritu, que alegan en contra de lo que Dios ha dicho. Sí, yo sé que dice la paz, pero yo no puedo tener paz. ¿Ves el pero? Es que ¿cómo voy a tener paz estando las cosas tan difíciles? ¿Qué está sucediendo? Pues que hay contaminación en tu entendimiento y es allí donde tenemos que aprender a someternos a la verdad para que se cumpla en nuestra vida. Entonces vamos a Romanos capítulo 6 y vamos a ver en detalle este proceso de elección. Y empieza, esta instrucción del Espíritu Santo empieza en el versículo 12 y del versículo 12 al 14 hay una instrucción muy importante que no solamente tiene que ver con temor, sino con el pecado. Recuerda que lo que hemos mencionado de Romanos 8, versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y del temor. Entonces, Romanos 6:12, el Espíritu Santo te dice, y por favor personalízalo, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahora quiero hacer una pausa aquí porque es muy importante que cada uno de nosotros tengamos claro que en los versículos anteriores de Romanos 6, del 1 al 11, el Espíritu Santo ha declarado cómo fuiste hecho libre de la potestad del pecado. Fuiste unido a Jesús en su muerte. Dios le puso fin al cuerpo de pecado que vivía en ti, que era tu espíritu humano, y lo destruyó y te ha dado
resucitar juntamente con Jesús como una nueva persona. ¿Sí? Ahora, eso está hecho. Esta nueva persona necesita aprender a vivir su nueva realidad. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta segunda parte de Romanos 6. Está diciendo, porque ya no eres esclavo del pecado, porque ya has resucitado juntamente con Jesús, porque ahora ya no eres descendiente de Adán, sino que has nacido de Dios. Ahora tienes que aprender a no, y aquí viene el punto, a no permitir, porque esa parte te toca a ti hacerlo. No reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Concupiscencias son todos los malos deseos y todos los deseos de satisfacción que no nacen de la bendición de Dios. No solamente las cosas relativas al sexo, sino todo lo es que yo necesito, es que yo quiero, es que toda esa querendería es concupiscencia. Pero ¿quién tiene que rehusarse a vivir eso? Yo. Otra vez, no se me está dando un requerimiento, se me está otorgando un poder. Porque Dios lo está hablando, entonces, si yo estoy en acuerdo con Él, esta palabra se cumple. Con el sencillo hecho de estar de acuerdo con Dios, todo el poder del pecado ya no opera en mi espíritu. Pues tengo que aprender a vivir fe, porque esta es una provisión. Entonces, Dios me dice, mira, el hecho de que estés en un cuerpo mortal, que estés en un ámbito terrenal y que vivas en el mundo del cual ya no eres, porque Jesús declaró eso, ¿se acuerdan? En Juan 17 dijo, eran del mundo, pero ya no son del mundo. No quiere decir que te vas a someter voluntariamente a todo lo que impera en ese dominio. Entonces, la primera parte de esta instrucción es lo que no debo permitir. La segunda parte dice esto, sino que, o sea, en lugar de someterte al pecado y obedecer a las concupiscencias y todo eso, ¿qué debo de hacer? Preséntate tú mismo a Dios. Lea allí conmigo, por favor. Sino preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ti, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes y cada uno respondiera audiblemente, ¿qué escoges? ¿Condenación o gracia? Pues estoy seguro que la respuesta es quiero gracia. Quiero vivir la gracia de Dios. Y para que tengas claro, gracia es comunión, porque es que tú participes de lo que Dios es. Gracia es que Dios se dé a ti para que tú vivas de Él. Entonces, todos queremos eso, pero aquí está el cómo vives gracia.
El escenario que el Espíritu Santo pinta es muy claro. El pecado va a buscar someterte, reinar sobre ti y en tu cuerpo mortal. Las concupiscencias van a buscar someterte. Pero ante esa agresión, tú aprendes a no someterte, sino a presentarte tú mismo a Dios como resucitado, vivo de entre los muertos. Ahora, vamos a traer eso al contexto actual. Tienes a un mundo en pánico. ¿Qué ocurre en tu espíritu? Ese pánico puede estar en tu casa. Pueden ser miembros de tu familia que no están viviendo paz, que no han nacido de Dios todavía. Como pueden ser vecinos y compañeros de trabajo y demás. Lo que a nuestro Padre le interesa es qué está viviendo tu espíritu. Gracia. Dios está derramándose en ti para que tú participes de lo que Él es y Él pueda fluir su misericordia y su bendición a los que te rodean. ¿O te has sometido al pecado y al temor? ¿Te das cuenta? Eso no lo decide Dios. Para muchos hemos aprendido y traemos, y voy a usar esta palabra, como un mal hábito o un vicio, y a veces una adicción, a orar en pánico, en estrés. Y porque estamos orando, creemos que eso es espiritual. O sea, que eso es agradable a Dios. Pero nada está más lejos de la verdad. Si yo le doy lugar al temor y le doy lugar a la muerte en mí, le doy lugar a la enfermedad en mí, porque la enfermedad se recibe, y producto de todo eso me pongo a clamar, no hay fe en esa oración. Porque no le creo a Dios. Si yo vengo en pánico, lo que mi padre me va a decir es, bueno, ¿y la paz que te di, muchacho? ¿Para cuándo era? ¿Qué haces en ese estado? ¿Por qué estás así? Yo puedo tener millones de razones que explicarle y decirle que, pero él entiende una cosa, que es su promesa, traerme a vivir fe, confiarme a él y vivir en esa confianza en la cual su vida opera en mi espíritu y rige toda mi existencia, todo lo que soy y todo lo que enfrento. Esto es primario. Esto es la esencia de la salvación, es que ya no seamos sujetos
En Hebreos el capítulo 4 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para librar por medio de la muerte a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. ¿Dónde está tu corazón? Entonces, mis amados hermanos y hermanas, familia de Dios, no solo los presentes, sino todos a quienes Dios les permite escuchar esto que Él nos habla hoy. Permítele a Dios romper toda esa confusión que no viene de Él. Dios no es un Dios de confusión. Y acepta la corrección que Dios tiene que operar en tu espíritu para que todos esos argumentos sean destruidos, deshechos, y tú puedas participar de la vida que Dios es, no solo en cuanto a este virus en particular, sino en todo lo que eres. Porque esa es la promesa. Puede ser en el mundo de las finanzas, puede ser, no hablo de las altas finanzas, sino de tus finanzas, en el área de tus finanzas, en el área de salud, en el área de relaciones, en el área que quieras. Es lo mismo. ¿Lo vives en la vida de Dios? Paz, gozo, fe, confianza, templanza o no. Y si la respuesta es no, ¿por qué? Pues porque ante esas cosas, ante las provocaciones, ante la información, ante las agresiones del pecado, los dardos de fuego del maligno, tu respuesta es someterte a eso. Y repito, puedes jurar que que crees en Dios y que le ruegas mucho y que le dices, pero la sumisión de tu corazón no está en Dios. No te engañes. Si tu corazón está, si tú lo sometes a lo que Dios dice, su paz va a operar en ti. Eso es infalible. Pero si antes de someterlo a Él, primero lo sometes al temor, a las concupiscencias, a todos los razonamientos humanos, entonces no lo está sometiendo a Dios, lo ha sometido a las otras cosas y las consecuencias nos hacen clamar en desesperación. Tengo un ejemplo. Pedro, y por favor recuerden en este ejemplo que voy a dar, la desventaja en la que Pedro existió durante su tiempo con Jesús. Pedro no había nacido de nuevo, Pedro no era habitación de Dios, Pedro estaba con Jesús, pero vacío en su espíritu de Dios. Entonces, pero él ha visto a Jesús hacer maravillas, él había sido comisionado para que en el nombre de Jesús orara por enfermos y los vio sanar, echara fuera demonios y vio salir a los demonios. Había vivido todo eso. Y llegamos a este evento donde ellos están en medio de la tormenta, Jesús no está con ellos en la barca y de repente a lo lejos, entre esa nubarrón y torrente de lluvia y demás y vientos, ven la silueta de lo que en su mente es un fantasma. ¿Y qué les pasa? Y tuvieron gran temor. ¿Lo ves? ¿Qué está operando en ellos? Gran temor. Y entonces a lo lejos Jesús les dice, no teman. ¿Por qué les dijo no teman? ¿Para reclamarles o para darles paz? Para darles paz. Porque Dios no te habla para recalcar tu incapacidad y restregarte las narices.
No, eso no es Dios. Él te habla para librarte, para proveerte de lo que Él puede aportar a tu existencia. Y una vez que el que recibió esa palabra, se le quitó el miedo. Pedro fue uno de ellos. Y ya fuera de ese pánico que estaban viviendo en la tormenta y por el fantasma, porque imagínate, tormenta y fantasma, pues la cosa está terrible, ¿verdad? Humanamente visto. Pero Jesús habla, no tengan miedo, soy yo. Y entonces Pedro responde, si eres tú, di que yo venga a ti. Porque ya aprendió algo importante. Ya no estaba él pensando, ¿cómo le haría yo para andar sobre el agua igual que Jesús? Sino que él está claro que si Jesús da la orden, si él da la palabra, entonces eso hace posible lo que Jesús ordena. Esa verdad tiene que estar clarísima en nuestros corazones. Y Jesús responde, me encanta la sencillez de su respuesta. Ven, eso es suficiente. No le dice, bueno, mira, Pedro, vas a salir al agua, pero quiero darte un par de consejos porque ven, ya, es todo lo que se necesita. El compromiso de Dios está hecho con Pedro y el poder de Dios va a actuar en Pedro para lo que sigue. Ahora, ¿qué sigue? Pues que Pedro actúe sobre la palabra comprometida, ¿sí? Y lo hace. Sale de la barca, camina sobre el agua. Pedro se ha sometido voluntariamente a la palabra de Dios y la palabra de Dios está operando sobre las leyes naturales de la tierra para habilitarle a vivir algo que humanamente es imposible. ¿Vamos juntos hasta aquí? Eso es fe. Vivir fe es permitirle a Dios hacer lo que tú no puedes hacer por tu cuenta. Está funcionando. La tormenta sigue rugiendo, los vientos soplando y Pedro va caminando. Hasta que los argumentos empiezan a trabajar. ¿Sí? Argumentar en contra de Dios. Y esa es otra parte a tener clarísima. Los argumentos, cuando tu raciocinio, tu entendimiento no ha sido renovado y cuando no sabes vivir con el escudo de la fe puesto, que apaga los dardos de fuego del maligno, los argumentos van a venir. Y el error de Pedro fue someterse a los argumentos. Se había sometido a la palabra dada por Jesús. Y la palabra dada por Jesús estaba operando poderosamente para que él caminara sobre el agua. Sencillo. Pero vienen los argumentos y entonces cuando Pedro, en el instante que él se somete a los argumentos, el poder divino se cancela en él. Y no solamente se hunde físicamente en el agua, sino que se hunde en pánico. Y grita desde ese pánico,
Señor, sálvame porque me muero. Esa no es una declaración de fe, ¿verdad? Estaba sometido al temor, a la muerte, a la incapacidad, a la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese contraste es importantísimo que cada uno lo tengamos claro. Jesús levanta a Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dudaste de quién? Dudaste de Dios. Ahora, siempre es importante tener claro que Jesús no lo sacó, le dijo eso y lo volvió a tirar y Pedro se ahogó y ahí terminó todo, ¿verdad? Sino que Jesús lo sacó, le hace ver dónde estuvo la falla y juntos caminan a la barca. Vivir fe es andar sobre el agua todo el tiempo, porque no va con el raciocinio humano, no tiene sentido. Por supuesto que he tenido oportunidad de platicar con un número de personas y me abordan dependiendo de lo que, de lo que piensen de mí o lo que sepan o lo que sé, me abordan en diferentes maneras, pero llegamos a la misma pregunta. ¿Qué piensas de esta crisis? Y la respuesta la busco en mi Padre para esa persona en particular, porque esa búsqueda pone de manifiesto que no están viviendo comunión. Entonces, quiero saber qué dice el vecino, qué piensa usted hoy, ayer, y todo el argumento humano. Cuando mi primer asunto debe de ser, Padre, háblame, te escucho a ti. Y cuando Él me dice a mí, te he dado mi paz, vívela. Y habla todo lo que Él habla a mi corazón. Y yo acepto vivir eso. Entonces, el asunto está resuelto. Ayer platicaba con mi familia y hablábamos de las precauciones y las cosas que hay que hacer para no eh, contaminarse y no contaminar a otros. Y alguien preguntó, ¿entonces tenemos miedo? Dije, no, no es temor, es respeto a una realidad no solo nuestra, sino de los demás. Y Dios me dio este ejemplo y creo que es importante compartirlo. Si Dios ha quitado de ti el temor de la muerte, no tienes miedo del día que te toque partir, estás libre y ya lo has comprobado, ya te ha dado la oportunidad de enfrentar esos momentos y de no vivir temor, sino vivir paz. Eso no quiere decir que te vas a ir a parar en medio de la carretera, ¿verdad? Y como no tienes miedo, pues te pones enfrente de los carros que vienen a 100 kilómetros por hora. Bueno, ¿me entienden, verdad? Entonces, lo mismo sucede cuando hay este tipo de situaciones de salud donde la contaminación es muy sencilla de adquirir, etcétera, etcétera. Y las reglas son higiene y no exponerte a contraer porque estás viviendo en un cuerpo mortal. Recuerda eso. Y tu cuerpo
tiene que enfrentar todo lo que tú lo que tú lo expones internamente y externamente. Tú expones tu cuerpo al temor de tu espíritu, pues tu cuerpo va a vivir ese temor y todas sus consecuencias. Lo expones a la amargura de tu espíritu, tu cuerpo va a vivir sus consecuencias. Lo expones, etcétera, al coraje, tu cuerpo va a vivir las consecuencias. Entonces, lo mismo, tenemos que ser guiados en todo lo que vivimos en estos tiempos, no solo porque hay una pandemia, sino porque así debe ser nuestra existencia. Y observa tu espíritu. Y donde tu espíritu no esté viviendo paz y hay argumentos en ti, no finjas la paz. No trates de reprimir el temor. Eso no es cómo funciona la cosa. Bueno, voy a echarle ganas, voy a hacerme fuerte, voy a hacerme fuerte. Eso es absurdo, eso es tan absurdo como pararte en medio de la carretera a demostrar que no tienes miedo de morir. Preséntate tú mismo a Dios. ¿Quién te va a vivificar? ¿Tú? No, Él tiene que hacer ese trabajo en ti. Entonces, donde la operación interna de tu espíritu no esté operando, no esté funcionando como Él dice, permítele hacerlo. Y Él te va a mostrar lo que hay que corregir en ti. ¿Y qué es corrección? No es castigo, no es regañarte, no es avergonzarte, sino es decirte, mira, tú aceptas esto como verdad. Es como el día que a mí Dios me confrontó y me dijo, tú aceptas una herencia genética de enfermedad. Lo diste por hecho desde que eras un chamaco y estás con esa idea de que como genéticamente heredaste estos problemas, pues tienes que vivir con ellos. Esa herencia es parte de la maldición de la que ya te hice libre, pero como tú eliges vivir tu herencia humana, pues ahí te va. Te estás sometiendo a eso. Eso es corrección, ¿te das cuenta? Es Él aclarándote y enderezando tu pensamiento para que entiendas y con entendimiento participes de la vida eterna. Con entendimiento participes de comunión. Pero todo lo que en cada uno de nosotros está ahí peleando en contra de Dios, si yo no se lo entrego, si yo no le digo, Padre, límpiame de esto, y cumplo, obedezco en fe esta instrucción de Romanos 6, no reine pues el pecado, no te sometas. Pero quiero llevarlos a un versículo más en Romanos 6 para terminar. Y es el versículo, creo que es el versículo 18, no tengo mis lentes, así que no. No, es el versículo 16. Dice, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Pues en un tiempo en mi existencia yo no sabía esto. Y si tú ya lo sabes, entonces eres responsable de esta decisión. Pero si hoy es la primera vez que el Espíritu Santo te lo aclara, entonces recibe esta verdad. No sabes, y espero que cada uno podamos decir, sí, ya sé. Pero si no sabes, ahí te va. Que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien te sometes para obedecer. Entonces, si
algo en mí quiere reaccionar al temor y yo acepto vivir ese temor, me he sometido como esclavo a ese temor. Lo mismo con todas las demás cosas. Ira, etcétera. Les he testificado cómo Dios me hizo libre de ira y de una herencia de ira terrible. Pero esta es la escuela, ¿sí? No es que la ira no esté accesible, es que Dios te enseña a no someterte. No es que el pecado o el temor no esté accesible, estás rodeado de ello todo el tiempo. Hebreos capítulo 12 dice que el pecado nos asedia. Quiere decir que, ¿sabes qué es un asedio? Es un sitio donde, no pasivo, sino es una intención de penetrar constantemente. ¿Te sometes? Te sometes. Es tu decisión. Lo más terrible es que un redimido elija regresar a la esclavitud de la que fue redimido a tan alto precio. Primera de Pedro 1:18, el Espíritu Santo dice, sabe bien que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual heredaste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que vivir la responsabilidad de elegir a quién me someto. Y así como Dios te dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida, Él no te dice, a mí no me importa cuál agarres. Él te dice, a mí sí me importa, escoge la vida, pero escógela tú, porque no te voy a obligar a mi vida. La elección sigue siendo tuya. Y un punto más de aclaración es que muchos decimos, pues es que yo ya escogí la vida. Ah, qué bueno, eso fue antes, pasado, pero ahorita ¿qué estás escogiendo? Sí, porque ahorita viene el trancazo de esto y ¿a quién te sometes? Ese es el punto crítico que determina lo que vas a experimentar. Entonces, si has dado lugar al temor, a la inseguridad, a la enfermedad, si en tu corazón y luego la confesión de tus labios, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Cuando le crees a Dios, crees para justicia y confiesas para salvación, pero cuando le crees al mentiroso, crees para pecado y confiesas para muerte. Cuando lo que has creído y has confesado es, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? De algo nos tenemos que morir, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquiera de las millones de versiones en que ese tipo de creencias y confesiones ocurren, hoy Dios te llama a arrepentirte de incredulidad y a venir a fe. Mira, amado hermano y hermana, hay una escritura muy, muy fuerte, hay muchas escrituras muy fuertes, pero esta es una de las muy fuertes, que dice que cuando no sabemos discernir el cuerpo del Señor, muchos están enfermos físicamente y algunos han partido ya. O sea, muchos no están viviendo la salud
que fue comprada, y muchos otros han partido de esta tierra. ¿Y qué es eso? Pues cuando eso lo queremos ligar al ritual, ¿verdad?, de la celebración, de tomar el vino y el pan, decimos, es que no, es que en ese acto es un testimonio externo, es maravilloso, es hermoso, debe ser llevado a cabo en una conciencia de verdad. Pero Jesús no dijo que viviéramos eso, Él dijo, siempre tengan presente mi muerte. ¿Para qué? ¿Para estar llorando? ¿Para estar lamentando? ¿O para estar viviendo redención? Su muerte es el precio de mi redención. Y cuando yo acepto someterme como esclavo a aquello de lo cual Él me redimió con su vida, entonces estoy realmente rechazando su sacrificio por mí. Y eso requiere arrepentimiento y corrección. Es tiempo, la hora viene y ahora es, en que la familia de Dios vivamos la verdad. Y solo entonces somos la evidencia y el mensaje del Evangelio que Dios quiere entregarle al mundo que nos rodea. Cuando los demás pueden ver la manifestación de lo que Dios es en ti, y Dios los trae a ti para que Él pueda dialogar con ellos desde tu corazón, no para que tú les hables de las grandezas de tu fe, sino para que Dios platique con ellos y les participe su invitación a libertad de la corrupción humana. Entonces se está cumpliendo la razón por la que Él nos tiene aquí. Este no es tiempo de vernos ni amenazados, ni como víctimas, ni mucho menos huérfanos. Eso es lo que ves que le ocurre a la humanidad. Es la manifestación de esa orfandad espiritual. Pero si tú has recibido a Dios en ti, entonces vive gracia. Y hoy el Espíritu Santo nos recuerda cómo vivirla. Y eso es lo que nos ha reunido hoy para recibir y para considerar y para vivir con toda claridad, de forma que lo que Él hace en nosotros bendiga en todas las direcciones. Quiero invitarles, hermanos, a dar gracias por esto y quiero invitarles el día de hoy a comunicar el tiempo que típicamente vivimos juntos. Yo hoy no puedo quedarme, tengo que terminar la sesión después de dar gracias, pero allí donde ustedes están, antes que cambien de canal, lo cual no debería de suceder, pero antes que lo hagan, permítanle a Dios, donde están en familia, reunidos, conversen, escuchen, confiesen, oren los unos por los otros. A lo mejor Dios te guía a ponerte en contacto con alguien y hablar sobre esto. Tenemos que aprender a recibir la semilla, guardarla,
y permitirle a Dios hacer que germine para que eso viva en nosotros. Y les invito hoy a que así lo hagan. Y Dios mediante el próximo domingo vamos a escuchar el testimonio de Dios en cada uno de sus hijos. Padre, gracias por tu fidelidad. Oh, que podamos vivir tu fidelidad. Porque allá habría la manifestación de tu gloria. Cuando el mundo se estremece, pero tus hijos viven en paz. Cuando el mundo lamenta, pero tus hijos manifiestan gozo. Porque vivimos la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve externamente, pero se vive en el Espíritu. Padre, gracias por usar el martillo que es tu palabra para destruir engaños, para romper yugos de esclavitud y para poner en libertad a los cautivos. Gracias por el bálsamo de tu palabra para vendar heridas y sanarlas y quitar quebranto. Y gracias por la espada de tu palabra para que penetre a nuestro espíritu, alma y cuerpo y nos vivifique. Gracias, Padre, por tu presencia en nosotros y que cada uno elijamos permanecer en comunión constantemente. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.